Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaúm, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre 4, y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba, abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: ¿por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo uno, Dios? Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo: ¿por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados, o decir levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico: te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca hemos visto algo igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, vamos a meditar en esta palabra. La primera, como escuchamos, tomada del primer libro de Samuel, es la explicación al surgimiento de la monarquía en Israel, es decir, del reinado, del gobierno de uno, el gobierno de uno. Y esto porque los jefes de Israel, de las tribus, de las diferentes tribus, se reunieron para proponerle a Samuel que les diera un rey. Ellos se apoyaban o se fundamentaban en el hecho de que los pueblos aledaños tenían reyes, es decir, un monarca con un ejército. Y pues probablemente la razón fundamental era el miedo que tenían a ser invadidos por esos reyes que tenían un ejército y querían también tener su rey y su ejército, sin importar las implicaciones de esto. Pues su vida iba a cambiar totalmente. Así concluye un período que, si mal no recuerdo, duró cerca de 125 años de los jueces. El pueblo de Israel estaba regido por jueces, comenzando por Moisés y finalmente concluyendo con Samuel, el último de los jueces. Pues termina ese periodo y se le concede ya lo que es un rey a solicitud de los jefes de las tribus. Samuel no estaba a gusto con esta petición y le presenta esto a Yahvé, y Yahvé le dice: no es a ti a quien rechazan, es a mí. Ellos no quieren que yo reine sobre ellos. Pero de todas maneras, Dios iba a orientar el pueblo en su gran misericordia a través de los profetas. Y también así Samuel pasa a ser el primero de ellos, el primero de los profetas del profetismo, formalmente hablando. Es decir, a partir de ahí, de Samuel, se inicia el profetismo en Israel. Se le concede el rey, como ustedes saben, a Saúl, fue el primer rey de Israel. Y esto, como lo escuchamos, tenía una serie de implicaciones, lo que iba a hacer para el pueblo de Israel, las humillaciones que iban a vivir. Pues ser rey, tener un ejército, iba a demandar una inversión enorme, una inversión de personal humano, una inversión de recursos. Y esto lo pone en claro Yahvé a través de Samuel para el pueblo. No obstante, ellos se arriesgaron: danos un rey. Se les dio ese rey. En el Santo Evangelio, como ustedes escucharon, unas personas con una fe enorme, en un momento en que Jesús estaba en Cafarnaúm, había regresado. No sé si están enterados, bueno, supongo que lo saben algunos, otros no habrán caído en cuenta, que Jesús se estableció en Cafarnaúm, como tuvo su domicilio en Cafarnaúm.
de allí salía a predicar. Y pues le llegaban muchas personas ahí donde él estaba, donde vivía. Y en este caso, en el relato de hoy, un gentío y unas personas que llegaron con un paralítico, como no podían entrarlo por la puerta principal, lo subieron al techo y lo descolgaron, quitando las losas del techo, lo descolgaron frente a donde estaba Jesús. Jesús se admiró por la fe de ellos y les dijo: tus pecados te son perdonados. Pero estas palabras sonaron fuertes a los escribas que estaban allí y pensaron en sus adentros que estaba blasfemando. Y Jesús, leyendo su interior, preguntó: ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, levántate, coge tu camilla y vete. Y esta última expresión es la que pronuncia sobre el paralítico, que se levantó, tomó su camilla y salió de aquel lugar curado totalmente, lo que admiró a las personas. El hecho de que Jesús perdonara los pecados de este paralítico, pues para los judíos las enfermedades estaban vinculadas directamente con el pecado. Y es así, de hecho. O sea, en el fondo de todos los males de la humanidad está el pecado. Esa es la gran verdad. En el fondo de todos los males, del sufrimiento, de todos los padecimientos que tenemos, está como base el pecado. Directa o indirectamente está el pecado. Y pues era ordinario que Jesús hablara en esos términos: levántate, tus pecados te son perdonados, ante los oídos de los judíos. Y esto simplemente lo estaba declarando a él como Dios, porque en la mentalidad judía solo Dios podía perdonar pecados. Por eso la crítica de los escribas: blasfema por estas palabras de tus pecados te son perdonados. Para que vean que el Hijo del Hombre, dice Jesús, tiene poder para perdonar pecados. Y levántate, toma tu camilla y anda, vete. Y así lo hizo. Jesús sencillamente se estaba declarando como el Mesías, con esas palabras y obviamente con las acciones, porque ¿quién podía realizar lo que él estaba realizando? Por eso concluye el texto diciendo: hoy hemos visto cosas que nunca habían visto. Lo estoy diciendo con otras palabras. El pueblo estaba admirado. Amén. Nos ponemos de pie para orar en primer lugar por toda la iglesia, para que siga siendo renovada con el poder del Espíritu Santo, y sobre todo en las áreas donde lo necesita, para que el Papa pueda realizar su ministerio papal bajo la luz del Espíritu Santo y de manera eficaz. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las naciones, por todas las dificultades que estamos teniendo, para que podamos salir hacia adelante, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren, para que tengan el consuelo de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por una conversión más profunda en nuestras vidas, descubrir a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como Dios mismo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, estas plegarias que en nombre de todos te he presentado. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén.